frase que viene en el libro La danza de la realidad, donde decía que había un salto que usted había elegido entre la parte creativa y la parte intelectual, y que usted había Sí, elegido la parte de la imaginación. sí. ¿Cómo es que uno da ese salto y cómo, por ejemplo, uno empieza a descubrir sus pasiones a través de eso? Porque creo que todos tenemos una parte creativa, pero muchos no sabemos desarrollarlo porque analizamos de más. Mm. Y eso es un juego interesante también en el cine, por ejemplo. Bueno, mira, yo aquí en México tuve un maestro japonés Zen, Eiji Takata, y le hice las mismas preguntas y él me dijo, intelectual, aprende a morir. Es decir, el intelecto tiene que aprender a callarse. ¿Cómo lo logras? Ahí está la dificultad, ¿no es cierto? Sí. Ahí está la dificultad. Yo no sabía cómo hacerlo, entonces dije, me voy por el camino de la imaginación, voy a desarrollar mi imaginación. Así comencé. En uno de mis libros doy un curso, cómo desarrollar tu imaginación. No lo voy a dar aquí, es largo, pero son ejercicios de aumentar las cosas, disminuir las cosas, mezclar las cosas, eh, dejar venir tus sueños, conversar con tus sueños, etcétera. Hay medios de desarrollar la imaginación, leer todo lo que es imaginativo, etcétera. Eso está bien. Pero generalmente, cuando tú estás en el intelecto es porque le tienes miedo al A la tienes emoción. miedo ¿A la emoción? le tienes miedo a la emoción, le tienes miedo a los deseos, le tienes miedo a tus necesidades. Entonces el intelecto es como una defensa. Entonces habría que preguntarse, ¿por qué tú te vives en el intelecto? Generalmente en esta sociedad, ¿no es cierto?, el padre representa la guía en esta sociedad, digamos, mundial, ¿no? No sé si mexicana. Representa las direcciones, los mandamientos en Moisés, que da la moral, el Papa, son hombres. Entonces, si por ejemplo han deseado que la hija sea un hombre, la hija, para satisfacer al padre, se sube al intelecto y se niega, se corta aquí como mujer y niega sus sentimientos, niega sus deseos, niega sus necesidades y se vive como un hombrecito mental. No sé si sea tu caso, pero ese es uno de los tantos casos que conozco. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Viviana. Adelante. Maestro, buenos días. ¿Me escucha? Sí, adelante. Gracias. Pues como todos, quisiera decirle lo que usted ha significado en mi vida. Sin embargo, por falta de tiempo, no lo haré. Y me daré a la tarea de decirle gracias desde lo más humilde de mi corazón. Muchas gracias. Sabe que su existencia irradia luz, una luz que sana, una luz que cura, y que creo que a todos los aquí presentes nos ha llegado, nos ha llenado y nos ha iluminado el camino. Esta luz se representa en cada una de sus obras, que con toda el alma admiro. Quisiera hacerle una pregunta. Usted está hablando de una cárcel social. ¿Cómo deshacernos de esta cárcel o cómo salir de ella sin sentir culpa de salir de ella y sentirnos traidores ante nuestra sociedad o ante nuestra cultura? Qué honor y gracias. Sí, claro. Interesante. Mira, el motivo que tú hablas de traicionar a la cultura es un sentimiento prehistórico. Los niños viven totalmente dependiendo de sus padres, de la familia, del clan. Entonces, si el clan te expulsa, tú te sientes en peligro de muerte. Las fieras del bosque te van a comer, la tribu te va a matar, la tribu enemiga, etcétera. Entonces se crean lazos al clan, y esos lazos es imposible de cortarlos al comienzo, porque al cortar el lazo, tú te sientes en una angustia mortal.
Y yo he escuchado a muchas personas decir, mi abuela, cáncer al seno, mi mamá, cáncer al seno, yo tendré un cáncer al seno, porque es el lazo de unión, el cáncer al seno, que te dice que formas parte del clan. También fumar el cigarrillo, conozco una persona que fuma porque esa muchacha en complicidad con el padre se iba al jardín y fumaban un cigarrillo. Entonces es el lazo de unión al clan. Entonces tú tienes que buscar cuál es el lazo de unión que tienes con el clan para poderlo cortar. Y así poderte liberar y hacer ser un ser libre. Tú sabes que cuando tú eres tú misma, no estás traicionando al clan, lo estás enriqueciendo. ¿Sí? Si haces algo distinto, es un aporte que le das a tu sociedad. Pero eso es muy largo, tu tema es un poquito largo. ¿Cómo lo hago? Me están diciendo que ya está muy largo. No, ¿No? al contrario, hay todo el tiempo. ¿Qué maestro. dices de esto? ¿Me oye? Viviana te está preguntando. ¿Qué ¿Puedo hablar? piensas de esto? Sí. Sí. Bueno, pues yo estudio sociología y es un tema muy interesante, ¿no? Como la gente se siente ese sentimiento de pertenencia ante un grupo y es algo que cohesiona a la sociedad. Pero hay que cambiar la idea porque el grupo no eres tú, tú eres el grupo. Es decir, el individuo le da tanto al grupo que el grupo te lo da a ti. Tú puedes transformar tu sociedad. Fíjate que los grandes cambios sociales vienen de individuos, no vienen de la sociedad en conjunto. Entonces tú tienes que descubrir tu tesoro interior. Te tienes que dar cuenta qué tienes, quién eres tú, buscarte. No hay otra manera que sentarse a meditar y ver qué eres. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu finalidad en la vida? Dime. ¿Podría hacer la otra pregunta? No, dime cuál es tu finalidad en la vida, luego me haces la pregunta. Claro, mi finalidad en la vida. Creo que usted ha sido una inspiración muy grande para mí. Me gustaría iluminar a la gente con lo que sé hacer, con lo que Muy me bien. gusta hacer. Perfecto, porque generalmente la gente son egoístas y dice, no, mi finalidad en la vida es que me amen, ser rico, lograr la Ser fama. feliz. Y tú tienes un deseo social, ya diste un paso más adelante. Es decir, que tú quieres ayudar a tu sociedad, a tu entorno, a tu familia. Entonces estás en el camino, continúa. Muchísimas gracias, Viviana, muy lindas tus palabras. Y esperamos que le hayan servido. Ahora creo que sí, se acabó el tiempo. Pues muchísimas gracias, maestro. Usted que nos ha enseñado tanto a través de los símbolos y se ha convertido en un símbolo en sí mismo. Muchas gracias. Bueno, yo me disculpo porque era muy difícil comprender los textos, ¿no? Hice lo que pude. Claro, no, y lo hizo muy bien. Yo creo que esto fue maravilloso para todos nuestros participantes que hicieron tanto. Vamos con José Luis, quiere intervenir un momento. Bueno. Vamos con José Luis otra vez. Adelante. Sé que es una pregunta muy sencilla. Sé que amas a los gatos, Alejandro. Dime cuántos gatos tienes, el nombre de cada uno de ellos y a cuál de ellos quieres más. Mira, me toca una parte muy débil, porque yo tenía 7 gatos, los 7 chakras, porque en francés gato es chat. Entonces dije, chakras, los centros bueno, del yoga, ¿no? Son los centros espirituales del yoga. Tenía 7 gatos, pero poco a poco se fueron muriendo, te hablo de hace 30 años. Y luego durante 17 años tuve mi gato preferido que se llamaba Kazán. 17 años me duró. Era tan maravilloso, cuando yo hacía una entrevista, él participaba conmigo, me buscaba. Nunca he tenido un amigo animal tan bello como ese, y todavía me hace falta. Ahora lo sustituí por una gata de la misma raza que se llama Flor, que es muy simpática, un poco salvaje todavía, pero ahí va. Tú sabes que el gato tú lo debes tratar como una parte tuya. Mis gatos, cuando viene alguien, como nunca les pego ni los molesto, los trato muy bien. Cuando como, ellos pueden subirse a la mesa
y comer en la mesa donde nosotros comemos, dormir con nosotros, todo. Cuando viene la gente no se asustan los amigos. Viene una persona, ellos los saludan, son muy amables, ¿ves? Y además no es verdad que los gatos sean individuales, no como los perros. Los gatos encuentran el amo y tienen una relación formidable contigo. ¿Eh? Hola Alejandro. En mi serie de tweets, cuando hago tweet, siempre estoy yo con mi gato Kazán. No he podido sustituirlo. Ah. Hola Bueno, Alejandro, falta mi pregunta. los animales sería otro tema para hablar de los muchísimos más que podíamos haber hablado, se nos acaba el tiempo. Ah, bueno, no, Hola, tenemos hola, hola. todavía a un participante más. Adelante, te escuchamos. Hola maestro, A soy ver, Eduardo. Eduardo, Eduardo. Ajá, sí, Eduardo. ¿qué deseas? Quiero ¿Qué hacerle deseas? rápido dos preguntas. ¿Cómo puedo ser un buen padre sin hacerle daño a mi hija? ¿Y cómo puedo Esa pasar del yo es, racional al silencio intelectual? ¿del yo qué? Del yo Racional racional ¿Sí? al ¿Al? silencio intelectual. ¿Al qué? al qué intelectual, Eduardo. Al silencio intelectual. Ah, el yo. Ah, oye, vaya preguntitas, ¿eh? Mira, Sí, creo. los niños son como las plantas, traen su tesoro interior. La mejor manera de hacer crecer a un niño es como las plantas, alimentar lo que ellos están queriendo ser, no impedirles que sean lo que ellos son. Mi hijo Adán amaba la música, me pidió un instrumento. Yo en esa época estaba pobre, pero le compré a plazos un piano de cola. Durante 7 años pagué el piano. Y ahí estuvo, tenía lo que él quería. Yo cuando lo vi que tenía talento musical, lo que una guitarra, le ponía la guitarra. Es decir, que le di siempre los elementos que él necesitaba para crecer. Pero no quise que fueran un retrato mío, sino que fueran lo que ellos son y no lo que yo quería que ellos fueran. Espero que entiendas eso. Yo. Ahora, el intelecto, lo que tú llamas el intelecto, tenemos que confundir muy bien lo que es la mente y lo que es el intelecto. La mente es como una taza, el intelecto son como nueces, son las palabras que están en esta taza. Cuando tú das vuelta a la taza, las palabras caen y se van. Tú no eres tus palabras. Entonces tú te sientas a meditar y dejas venir tus palabras y no te amarras a ellas, no son tú, las dejas pasar como nubes. Pasan las palabras, siguen pasando, no te amarras a tus palabras, no te identificas con lo que tú dices. Entonces el silencio mental, muy difícil de obtener. Yo recién, después de casi un siglo, estoy llegando, es en las noches cuando te acuestas, todo está en calma, te quedas quieto y dices, no voy a dejar entrar ni una sola palabra en mi mente. Entonces te pones así y vas viendo quién eres sin palabras. Y claro que cuando ya se están yendo las palabras, tú vas a decir, ya lo logré, y fracasas, porque, qué bueno, que no puedo hacerlo, fracasas. Entonces yo siempre que llegan unas palabras, yo le digo, cállate, y sigo hablando. Lo estás logrando, cállate, sigo hablando. Y entonces la mente se va liberando de palabras. Bueno, pues qué lindo, y además mañana precisamente vamos a tener la oportunidad de hablar con Adán Jodorowsky, vamos a tener un hangout a las 6 de la tarde mañana y así podemos cerrar esta última pregunta con cómo ser un buen padre para su hijo. Muy bien, un honor tenerlo aquí nuevamente, muchísimas gracias y bienvenido a México. Muchas gracias. Maestro, Gracias, amigos.
tienes miedo a la emoción. Le tienes miedo a la emoción, le tienes miedo a los deseos, le tienes miedo a tus necesidades. Entonces el intelecto es como una defensa. Entonces habría que preguntarse, ¿por qué tú te vives en el intelecto? Generalmente en esta sociedad, ¿no es cierto?, el padre representa la guía en esta sociedad, digamos, mundial, ¿no? No sé si mexicana. Representa las direcciones, los mandamientos. En uno de mis libros doy un curso, cómo desarrollar tu imaginación. No lo voy a dar aquí, es largo, pero son ejercicios de aumentar las cosas, disminuir las cosas, mezclar las cosas, dejar venir tus sueños, conversar con tus sueños, etcétera. Hay medios de desarrollar la imaginación, leer todo lo que es imaginativo, etcétera. Eso está bien. Pero generalmente, cuando tú estás en el intelecto es porque le tienes miedo, dices, que de la moral, el Papa, son hombres. Entonces, si por ejemplo han deseado que la hija sea un hombre, la hija, para satisfacer al padre, se sube al intelecto y se niega, se corta aquí como mujer y niega sus sentimientos, niega sus deseos, niega sus necesidades y se vive como un hombrecito mental. No sé si sea tu caso, pero ese es uno de los tantos casos que conozco. Muy bien. Que viene en el libro La danza de la realidad, donde decía que había un salto que usted había elegido entre la parte creativa y la parte intelectual, y que usted había elegido la parte de la imaginación. Sí. ¿Cómo es que uno da ese salto? Y cómo, por ejemplo, uno empieza a descubrir sus pasiones a través de eso, porque creo que todos tenemos una parte creativa, pero muchos no sabemos desarrollarlo porque analizamos de más. Y eso es un juego interesante también en el cine, por ejemplo. Bueno, mira, yo aquí en México tuve un maestro japonés zen, Eiji Takata, y le hice las mismas preguntas y él me dijo, intelectual, aprende a morir. Es decir, el intelecto tiene que aprender a callarse. ¿Cómo lo logras? Ahí está la dificultad, ¿no es cierto? Sí. Ahí está la dificultad. Yo no sabía cómo hacerlo, entonces dije, me voy por el camino de la imaginación, voy a desarrollar mi imaginación. Así comencé.